Señores de la Junta, continuando con el informe anual de la empresa Cero SAS, vamos a ver sobre la posibilidad de la nueva unidad de negocio para la cual se analizó la factibilidad del proyecto, para el cual se conformó un grupo de personas, el cual están integradas por Javier Giraldo, Diana Mónica Rey, Jesús Antonio Roja y el que les habla Rubén Darío Alarcón. En el primer punto que les vamos a comentar está la información general del sector. Diana, tiene la palabra. La empresa SAS es una empresa colombiana dedicada a la comercialización de perfiles de acero, utilizado en la construcción de proyectos inmobiliarios. La historia del país se ha construido con acero, siendo este un material que proporciona un gran dinamismo a la economía, por la gran cantidad de usos que tiene. Por ejemplo, cuando se fundó Acerías Paz del Río, en paralelo se construyó el aeropuerto El Dorado. Y al poco tiempo se construyó el edificio Avianca, edificios icónicos, y sigue siendo la base de la construcción. El sector de acero apoya el medio ambiente, con donaciones y además el 91% del agua que utiliza es recirculada. Es de anotar que el sector acero es el tercer clúster más importante de la economía y la construcción. Demanda más de 6.8 billones de pesos anuales en acero. Este genera mucho empleo debido a que este sector realiza una gran cantidad de actividades. Cordial saludo. Hablaremos del escenario macro sobre la economía de Colombia, la cual durante los últimos años ha sido una economía sana. No obstante a ello se ha visto afectada por todo el proceso migratorio del personal venezolano. Colombia se ha destacado por ser un país responsable con las obligaciones financieras a nivel internacional. No obstante ello, se tenía previsto que la economía creciera en 3.3%, la cual obviamente por todo el problema derivado del COVID-19, esta no va a tener esa meta, sino que va a decrecer un aproximado del 8% de acuerdo a los datos del gobierno nacional. Colombia, dentro de este proceso del COVID-19, ha habido un impacto negativo en cuanto al valor del barril de petróleo, que llegó a costar $20, en cuanto al incremento del dólar como tal, que llegó a costar 4.200. Ambos se correlacionan y afectan, digámoslo, la parte financiera del país. Se tenía previsto que nuestra nación creciera el 2,4% para los próximos años, desafío que tendrá que enfrentar el gobierno nacional y los empresarios en cuanto a mantener una economía sana y también mantener la seguridad y salud de los colombianos. Algo muy importante que vamos a tener en cuenta son los supuestos. Para ello, lo primero es el aumento salarial, que se tiene en cuenta la inflación del año anterior incrementado en 1% más. Un segundo punto es el tema de las depreciaciones, que se tuvo en cuenta las normas internacionales, información financiera de las NIF. Un tercer punto es el flujo de caja y el capital de trabajo. Se tuvo también aquí un tema que es la solicitud del área comercial, que es el aumentar el tiempo de rotación de las cuentas por cobrar de 90 días. Lo más conveniente son 120 días por el desfase que se tienen las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar que se necesita un nuevo préstamo, que tendrá un interés del 12% anual y un gasto inicial del 2%. Tener en cuenta también, como otro punto, el préstamo, que es el préstamo para el proyecto. Se requiere para el financiamiento que haya una inversión inicial y para un flujo de caja. Del mismo modo, los pagos también que vamos a tener en cuenta preoperativos fueron cancelados con un aporte de capital que dieron los socios. Y finalmente vamos a hablar de la viabilidad del proyecto, que se tendrá en cuenta los indicadores financieros y el valor actual neto y tasa del interno de retorno. Eso es lo que vamos a tener en cuenta sobre los supuestos. Continuando con la agenda, vamos a mirar los gastos fijos administrativos, que es nómina. Para el año 2019 se tenía presupuestado un valor de 24 millones de pesos, con unos gastos para fiscales del 80%.
Para los años siguientes se proyectaron teniendo en cuenta la inflación proyectada incrementada en el 1%. En cuanto a los activos fijos, se tienen en 4 ítems, que son maquinaria y equipo, muebles y enseres, obras civiles de bodega y el terreno donde está la bodega. Este va a tener un valor de 4.800 millones de pesos. Para su depreciación se va a tener en cuenta las normas tributarias sobre el tema. Esto nos daría una depreciación anual mientras que dura el proyecto de 367.700.000. Para este proyecto también tenemos unos gastos preoperativos en los cuales tenemos estudio de mercados, avalúo comercial y estudios técnicos que costaron 550 millones de pesos. Esto lo vamos a amortizar a 5 años. Esto nos daría una amortización anual de 110 millones de pesos. Bien, ahora vamos a estar hablando de la escogencia de los bancos. Hay 2 opciones, que es el Banco de Bogotá y el Banco BBVA. ¿Qué se tuvo en cuenta? Se tuvo en cuenta los intereses anticipados y los vencidos. Ahí es donde vimos que el Banco de Bogotá era el que nos daba unos intereses anticipados y también la amortización de los intereses anual del 10% y una última cuota del 20%. Teniendo en cuenta ese punto, ¿qué ganamos? Se gana que los gastos totales del préstamo son de 2.042.640.000 pesos. Esa es la mejor opción y eso también para financiar parte de los 2.400 millones. Este punto nos parece importante y por eso el banco que mejor nos parecía y la mejor opción fue el Banco de Bogotá. Ingresos y costos por año. El incremento de la parte de las ventas real va a ser del 2.5%, de acuerdo a la cantidad de toneladas. No hay inventario inicial ni final, y el incremento de los costos realmente será del 3.5%. Como se puede observar, hay un desfase real entre los ingresos y los costos. Esto afectará la rentabilidad más adelante. Hola, sobre el análisis de cuentas por cobrar, se generó una mejor opción que fue escoger a 120 días. ¿Por qué a 120 días? Porque las otras opciones de 90 y de 180 días no eran viables, razón por la cual se escogió la de 120 días para que genere mayor probabilidad de generar clientes. Pero de ello también derivó un préstamo de 1.750 millones, de los cuales 667 millones se generan de interés y un gasto de 35 millones, para un total de 2.462 millones y un flujo final de caja de 43 millones y con un porcentaje del 33.3%. Para ello es conveniente quedarnos con esta primera opción. Muchas gracias. Vamos a ver otro aspecto del análisis del proyecto, que es el análisis financiero, para el cual tuvimos en cuenta 3 ítems, que son los estados de resultados, los flujos de caja y sus indicadores. Con respecto a los estados de resultados tenemos que siempre fueron positivos, ya que para el año 2020 se tiene proyectado una utilidad neta de 9.500.000. Ya para el año 2029 sería de 843 millones de pesos aproximadamente. Sobre respecto a los flujos de caja, inicialmente son negativos, debido a que las cuentas por cobrar se le da un término de 90 a 120 días y las cuentas por pagar se están realizando a 30 días. Esto generaría que los flujos fueran negativos, por lo cual se requiere de un préstamo. Sobre los indicadores de margen de utilidad, tenemos que para la utilidad bruta, si uno mira los valores, serían casi el doble los de ingresos respecto a los costos. Pero ya cuando miramos en el transcurrir del tiempo, en porcentajes, inicialmente para el año 2020 es del 49% y ya para el año 2029 sería aproximadamente el 45%. ¿Esto debido a qué? A que el precio real
de compra estaban por 1% por encima al precio de venta. Utilidad operacional. Como se puede observar, la utilidad operacional en dinero siempre ha tenido un incremento durante el transcurso de la vida del proyecto. El margen de utilidad operacional, porcentualmente como se ve en la gráfica, aproximadamente es del 14%. Esto es algo muy bueno para la gestión del proyecto. Es muy importante lo que vamos a hablar, que es el tema de la utilidad neta y el margen de utilidad neta. En la utilidad neta se pasa de una utilidad de 9.500.000 pesos en el primer año a 1.200 millones en el 10º año. Y en el margen de utilidad, si se mira porcentualmente, eso es pasar del 0% al 10% en el último año. ¿Eso qué quiere decir? Que eso genera que el proyecto es viable. Eso es muy importante. Sobre el EBITDA podemos referir que es un indicador financiero, el cual no se tiene en cuenta en las depreciaciones, pago de amortizaciones y el pago de impuestos, para lo cual dentro de este ejercicio el proyecto tiene previsto 1.172 millones para el año 2019 y cerca de los 1.622 millones para el año 2029. Digamos que existe un incremento de intereses de 450 millones en la evaluación del proyecto. Los dos indicadores que se tuvieron en cuenta son el valor neto y el valor de la tasa de retorno. Sobre la tasa de retorno tenemos una viabilidad del 3% sobre la inversión realizada. Conclusiones. Con respecto al pago de las comisiones, se deben realizar cuando paguen las facturas para que los vendedores ayuden a la gestión de cobro. Con respecto a la solicitud realizada por el área comercial, la decisión más adecuada para las cuentas por cobrar es pasar de 90 a 120 días. Algo que también es parte de las conclusiones es la escogencia del banco, que como lo expusimos anteriormente es el Banco de Bogotá con una mejor opción porque son pagos anticipados del 10% anual y el último año del 20%. Esto nos genera menos costos financieros y también tengamos en cuenta los costos hundidos, que son aquellos costos por los cuales se hacen estudios que no son fructíferos o estudios que finalmente no se utilizaron. Esos son parte de las conclusiones. Sobre los estados de resultados, podemos afirmar que dentro del proyecto estos siempre se mantuvieron positivos. Positivos que en el primer año se tuvo ingresos de 10 millones de pesos, para el año 2029 estamos hablando ya cerca de los 843 millones, es decir, es un indicador favorable dentro del proyecto. Su margen de utilidad bruta pasamos de tener un 50% a tener un 45% en el último año. Esto quiere decir que su margen operacional es del 14% y dentro de todo el proyecto de la utilidad neta, el primer año sería del 1.39 y al finalizar el 2029 estamos hablando del 10% sobre el EBITDA, es decir, siempre mantuvo un comportamiento positivo. Continuando con las conclusiones, tenemos que para la evaluación del proyecto utilizamos el valor actual neto, que nos dio 787.341.000 con una tasa del 3%. Con respecto a la tasa interna de retorno, nos dio el 4.94 con una tasa de referencia del 3%. Como vemos, estos dos valores son positivos, para lo cual el proyecto es factible. Con respecto a la estructura de capital, los socios tendrían que invertir 3.150 millones de pesos y conseguir préstamos por 4.150 millones de pesos, en donde el proyecto tendría un costo total de 7.300 millones de pesos. Con respecto a las recomendaciones, sugerimos gestionar para mejorar el precio de la materia prima para la compra, que tenga un valor menor o que su incremento no sea tan alto, porque actualmente sería del 1% por encima de ventas en la parte real. Establecer una verdadera política contable, no solamente que se tengan en cuenta los aspectos tributarios. El tiempo de las cuentas por pagar con respecto por las cuentas por cobrar, pues se debería buscar que sean equilibradas o iguales para que no se presenten desfases tan altos y toque buscar recursos en otros lugares. Analizar la factibilidad que tienen los socios de hacer mayores aportes para no utilizar. De esta manera,
concluimos la presentación. Rubén Darío, Diana Mónica, Jesús Antonio y Javier Giraldo, la presentación del informe anual de la empresa Aceros SAS. Construimos un mañana mejor. Muchas gracias.